Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. 1 Juan 4:20. ¿Qué significa odiar justamente? ¿Y qué sucede cuando el odio se convierte en un veneno que consume nuestra alma? Hoy, emprendamos un viaje para descubrir lo que la Biblia nos enseña sobre el odio y cómo podemos transformar este sentimiento en un camino hacia la luz. El odio es una emoción poderosa, un fuego que puede encender la justicia o devastar el corazón. La Biblia nos revela que hay un odio que agrada a Dios, el rechazo al mal que ofende su santidad. Pero también nos advierte contra el odio que nos aleja de Él y de los demás, un veneno que oscurece nuestras vidas. En este video, exploraremos cómo la fe nos guía para entender y superar el odio, acercándonos al amor que Dios desea para nosotros. Imagina un momento en el que una palabra hiriente te cortó como un cuchillo. O una traición que dejó una herida que aún no sana. Tal vez es un rencor silencioso que crece en tu corazón, alimentado por recuerdos de injusticia. Este es el odio que muchos conocemos, un peso que cargamos, a veces sin darnos cuenta. La Biblia lo describe como una raíz de amargura, Hebreos 12:15, una fuerza que no solo nos daña a nosotros, sino que también envenena a quienes nos rodean. El odio hacia otros es una lucha universal. En un mundo lleno de divisiones, políticas, culturales, personales, es fácil caer en la trampa de justificar nuestro resentimiento. Pensamos, ellos lo merecen, o no puedo perdonar lo que hicieron. Pero la Biblia nos confronta con una verdad incómoda. El odio hacia nuestro hermano es un pecado grave, tan serio que Jesús lo equipara al asesinato en Mateo 5:22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el tribunal, dice. Este no es solo un acto externo, sino un veneno interno que corroe nuestra comunión con Dios. Muchos de nosotros hemos sentido esa oscuridad. Tal vez evitamos a alguien en la iglesia porque nos ofendió. O guardamos silencio frente a un familiar, dejando que el resentimiento crezca. Este odio nos aísla, nos hace sentir solos, y lo peor, nos aleja de la luz de Dios. 1 Juan 2:9 nos advierte, el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado en esa oscuridad, fingiendo que todo está bien, mientras nuestro corazón está lleno de amargura? El desafío es claro, el odio no solo destruye nuestras relaciones, sino también nuestra relación con Dios. Para entender el odio desde la perspectiva bíblica, debemos verlo en su dualidad. Hay un odio que Dios aprueba y un odio que Él condena. Comencemos con el odio justo. En Salmos 97:10, leemos, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Este es un mandato divino. Aborrecer el mal significa rechazar todo lo que se opone a la santidad de Dios, la injusticia, la mentira, la crueldad. Cuando vemos la hipocresía espiritual, la blasfemia contra el nombre de Dios o comportamientos que hieren a los demás, nuestro corazón debería arder con un deseo de justicia. Este odio no es personal, es un reflejo del carácter de Dios, quien es santo y justo. Pensemos en un ejemplo bíblico, el rey David. En Salmo 139, 21-22, declara, ¿no odio, oh Jehová, a los que te odian? Con odio perfecto los aborrezco. David no está hablando de un rencor personal, sino de un rechazo apasionado hacia aquellos que se oponen a Dios. Este tipo de odio es una señal de que estamos alineados con los valores de Dios. A medida que crecemos en nuestra fe, nuestra sensibilidad al pecado, tanto en nosotros como en el mundo, aumenta. Nos entristece ver la maldad, y eso es bueno. Es una muestra de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, moldeándonos para ser más como Cristo. Sin embargo, la Biblia también nos advierte sobre el odio destructivo, el que dirigimos hacia otros. En Mateo 5:22, Jesús eleva el estándar moral, no basta con no matar, incluso la ira y el desprecio hacia nuestro hermano nos hacen culpables. ¿Por qué es tan grave? Porque el odio es un pecado del corazón. No necesitamos actuar físicamente para dañar a alguien, un pensamiento de odio ya es un acto de asesinato ante los ojos de Dios. Esto nos confronta con una pregunta difícil, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Guardamos rencores que nos están separando de Dios? 1 Juan 4:20 lleva esta verdad aún más lejos. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Estas palabras son como un espejo. ¿Cuántos de nosotros profesamos nuestra fe, asistimos a la iglesia, oramos, pero albergamos enemistad contra alguien? Tal vez es un compañero de trabajo que nos humilló, un amigo que nos traicionó, o incluso un hermano en la fe con quien tuvimos un desacuerdo. La Biblia es clara, no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro prójimo,
a quien sí vemos. El odio también tiene consecuencias prácticas. Hebreos 12:15 nos habla de esa raíz de amargura que, si no se arranca, trastorna y envenena a muchos. El odio no solo nos daña a nosotros, afecta a nuestras familias, iglesias y comunidades. Piensa en una discusión que comenzó con un malentendido y terminó dividiendo a un grupo de amigos. O en una familia que no se habla por años debido a un rencor no resuelto. El odio es como un incendio, comienza pequeño, pero puede destruir todo a su paso. Pero hay esperanza. La Biblia no solo nos confronta con el problema del odio, también nos ofrece una solución. Jesús, en Mateo 5, 23-24, nos enseña que la reconciliación es urgente. Si presentas tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Este mandato nos llama a actuar con humildad, a buscar el perdón, a sanar las heridas antes de que se conviertan en odio. Y en 1 Juan 1:9, se nos promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La gracia de Dios es suficiente para limpiar nuestro corazón de odio y restaurar nuestra comunión con Él y con los demás. Permíteme contarte la historia de Ana, una mujer que conoció el peso del odio y el poder transformador del perdón. Ana creció en una familia cristiana, pero su vida dio un giro cuando, siendo adolescente, su padre abandonó a la familia por otra mujer. El dolor de esa traición se convirtió en una semilla de odio que creció con los años. Ana no podía escuchar el nombre de su padre sin sentir rabia. Cada vez que alguien mencionaba el perdón, ella respondía, nunca lo perdonaré. No se lo merece. Ese odio la consumía. Ana asistía a la iglesia, cantaba en el coro, pero su corazón estaba dividido. Por fuera, parecía una cristiana ejemplar, por dentro, cargaba una amargura que la alejaba de Dios. En su interior, sentía esa oscuridad de la que habla 1 Juan 2:11, el que odia a otro creyente, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Su fe se estaba apagando, y su relación con los demás también sufría. Ana se volvió desconfiada, temiendo que todos la lastimarían como lo hizo su padre. Un día, durante un retiro espiritual, Ana escuchó un sermón sobre Mateo 5, 23-24, donde Jesús habla de la reconciliación. Las palabras la golpearon como un rayo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte. Ana sintió que Dios le hablaba directamente. Esa noche, llorando, confesó su odio a Dios. Oró por primera vez en años con sinceridad, pidiéndole fuerzas para soltar el rencor que la ataba. El proceso no fue fácil. Ana sabía que perdonar no significaba justificar lo que su padre había hecho, sino liberarse a sí misma de la prisión del odio. Con el apoyo de su pastor y su comunidad, decidió escribirle una carta a su padre. No esperaba una respuesta, solo quería expresar que, por la gracia de Dios, lo perdonaba. Cuando envió esa carta, sintió que un peso se levantaba de su corazón. Meses después, algo inesperado sucedió. Su padre respondió, pidiéndole perdón por el dolor que causó. Aunque su relación nunca volvió a ser la misma, Ana encontró paz. Su odio fue reemplazado por una compasión que solo podía venir de Dios. Hoy, Ana comparte su testimonio en su iglesia, animando a otros a soltar el odio y abrazar el perdón. Su historia es un recordatorio de que, aunque el odio puede parecer una cadena irrompible, la gracia de Dios es más fuerte. Hemos visto que el odio tiene dos caras, el odio justo, que rechaza el mal y refleja el carácter de Dios, y el odio destructivo, que nos separa de Él y de los demás. La Biblia nos desafía a examinar nuestro corazón, a confesar cualquier rencor y a buscar la reconciliación con urgencia. Como dice Hebreos 12:15, no permitamos que una raíz de amargura crezca en nosotros. En cambio, dejemos que el amor y la gracia de Dios transformen nuestro corazón, guiándonos hacia la luz. Reflexiona hoy, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Qué pasos puedes dar para sanar esa herida? Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el odio y la fe. Ahora te invito a compartir en los comentarios, ¿cómo has enfrentado el odio en tu vida? ¿Hay una historia de perdón que quieras contarnos? Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando cómo la fe transforma nuestras vidas. Que Dios te bendiga, y nos vemos pronto.